ítems que se producen, que eran ¿cuántos? ¿Cuánto era J? ¿Quiénes son J? ¿Quiénes son J? ¿Cuántos son y quiénes son? ¿Perdón? ¿Cuántos? No. 3 asientos, patas y bancas. Ahí está entrecortada la imagen, pero va maderas. Pero esas cosas que van allá, no. Se cuentan los ítems que se han procesado. Este y este. O sea, patas, asientos y bancas. Lo que se constituye como materia prima que no tenga operaciones antes de, no cuenta como ítems. Y K es el número de centros de trabajo, que son ¿cuántos? ¿Cuántos centros de trabajo? 2. Muy bien. Cortado y armado. Ese es el primer paso. Ruta de fabricación. Segundo paso era ¿qué? Factor tiempo de carga unitario. Y era el tiempo de procesar en una IJK y esa operación, el tiempo de procesar en una operación en J, donde realmente era redundante, porque el tiempo de una operación siempre va a recaer en un ítem en específico y la operación siempre va a estar en un único centro de trabajo, no va a estar en doble centro de trabajo. Y esos tiempos ya estaban proporcionados. Esos tiempos ya estaban acá en horas estándar. Tercer paso, factor de aprovechamiento, donde el factor de aprovechamiento es la misma explicación que se hacía en MRP, que era el porcentaje de producto, y sale sin defectos, pero en este caso, una vez ha realizado la operación en cuestión. ¿Sí? Y el factor de aprovechamiento también está directamente proporcionado, acá está. Los tiempos totales de tiempos de carga unitarios, no había que hacer nada porque estaban en horas estándar. Si estuvieran en horas reales, multiplicamos por factor de utilización y de eficiencia, y si nos entregan horas productivas, solamente por factor de eficiencia. ¿Vale? Tercer paso eran las UAPs, las unidades a procesar. Y el cálculo de las unidades a procesar, recuerden que las unidades a procesar se calculaban, era del final al inicio. Arrancamos con la última operación porque la fórmula es N por UAP I más 1 dividido el factor de aprovechamiento en la operación en cuestión. I más 1 no es la operación numerada, sino la siguiente en la secuencia. Por lo tanto, arrancamos en la última operación. Y en el caso de la última operación, el numerador siempre va a ser 1, porque estamos mirando con respecto a una unidad de producto terminado sin defecto. Y se divide por el factor de aprovechamiento de la operación en cuestión. Entonces, eso nos da 1,176. Se interpretaba como 1,176 conjuntos de patas y asientos para obtener una banca sin defectos. Luego podríamos hacer O3 u O2, donde O3 sería 1, pero el 1 es porque la proporcionalidad explícita, según la lista de materiales, sería 1 por las UAP de la operación I más 1, que sería la siguiente, dividido el factor de aprovechamiento de O3, que es 90%, y esto significa 1,307, digamos que serían 1,307 tablones han de pasar antes de O3 para obtener una banca sin defecto. Luego seguiríamos con O2, porque ya acabamos esta rama, seguiría acá. La siguiente sería 4, porque la proporcionalidad aquí es 4. 4 por 1,176, porque UAP I más 1 en la siguiente en la secuencia, que es O4. Dividido el factor de aprovechamiento de 2, que es 80%, y nos da 5,882. La interpretación es 5,882 patas prefabricadas han de pasar antes de O2 para obtener una banca sin defecto. Yo aquí voy rápido porque esto lo dije el viernes. En el caso de O1, que es la última operación, sería 1 por T1, porque cuando no hay nada, sino que es una flechita que conecta las dos operaciones, se asume N como 1. 1 por 5,882 en la UAP de la siguiente operación en la sucesión dividido el factor de aprovechamiento, que en este caso es 0,9, y nos da 6,536 tablas. Se requerirán antes de pasar por O1 para obtener una banca sin defecto. Y ahí quedamos el viernes. ¿Sí? Bueno, ahí está la información. Esa información aparece aquí
en esa tabla que ustedes pueden descargar del archivo en Excel. Bueno. Entonces, el quinto paso es calcular ahora el factor tiempo de carga de un ítem J en un centro de trabajo K. Vamos a conectar unidades a procesar con tiempo de. ¿Cómo se hace ese cálculo? Nos toca mirar nos toca mirar en los ítems y los centros de trabajo, agrupar las operaciones. Me explico. ¿Cuántos ítems hay? ¿Cuántos ítems hay? ¿Es J? 3. Entonces nos toca mirar, por ejemplo, si para fabricar las patas, su fabricación está en un centro de trabajo y dentro de ese centro de trabajo hay varias operaciones. Entonces vamos a tener que agrupar haciendo un ponderado, una suma producto. Fíjense que aquí está ahí, a lo largo de las operaciones del tiempo de procesamiento por las unidades a procesar respectivas. ¿Cómo saben esa información acá? Las patas, ¿por cuántos centros de trabajo se están procesando? ¿En cuántos centros de trabajo se están procesando? En uno solo, que es el de corte. ¿Cuántas operaciones hay en corte? O uno y o dos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahorita, el asiento está pasando por solamente un centro de trabajo con una operación y las bancas solamente por un centro de trabajo que es el armado con una operación. Habría que agrupar solamente en un caso que es el de las patas. ¿Y cómo hacemos la agrupación? Pues con la sumatoria que sería multiplicar el tiempo por las UAPs y sumar el tiempo por las UAPs. ¿De qué operación? De la una y de la dos. O sea, esto por esto más esto por esto. Eso significa esa sumatoria. Una suma producto. Para el asiento, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, solamente pasa por un centro de trabajo con una sola operación, pues simplemente la multiplicación de esto por esto. No más. Y las bancas tendríamos que solamente hay un centro de trabajo con una sola operación, que eso 4, sería esto por esto. Vamos a hacer eso y luego vamos a proceder a interpretar eso. Bueno, entonces, ¿cómo lo escribí por acá? Ok. Entonces, TC, ¿qué productos hay? ¿Qué ítems hay? Dígame el primer ítem. Las patas, ¿no? Recuerde que este CJK tiene las patas en qué centro de trabajo está. Uno o dos. O sea, uno. ¿Cierto? Uno. Cortado. ¿Qué otro hay? Asiento. ¿Y en qué centro de trabajo pasa el asiento? Uno o dos. Uno. Tenemos el TC, bancas. ¿En qué centro de trabajo pasan ya el ensamble de las bancas? Dos. Listo. Bueno, entonces tengo que mirar acá, porque como esto tiene que quedar igual al grupo de las 8, sí, van, listo. Y aquí entonces es TC, J, que TC-piso J, coma K, ¿en qué? En horas estándar. Recuerde que H es horas estándar, no horas texto. ¿Qué operaciones está para fabricar las patas en el centro de trabajo 1? Según la ruta de fabricación, O1 y O2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esto por esto, más esto por esto. Eso es. Ojo con esas multiplicaciones y esas fórmulas, porque a veces multiplican todo y eso queda mal. Y ahí queda eso. Eso nos da 0,124. ¿Listo? Ahora, asiento. ¿En qué centro de trabajo está? En el uno. ¿Y cuántas operaciones están ahí en el centro de trabajo involucradas? Una. ¿Qué operación? La 3. Entonces, como solamente una será este por este. Y por descarte, entonces está 4 en la última operación, este por este. ¿Listo?
¿Qué interpretación le damos a esos valores que están ahí? ¿Cómo vamos a interpretar esos valores? ¿Qué significa 0.124? Este 0.124. Esa es la unidad de medida. Pero ¿qué significa ese 0.124? Significa, y la interpretación sería de esta manera. Requiero 0.124 horas estándar en el centro de trabajo 1 para fabricar las patas necesarias con respecto a las patas a fin de obtener una banca sin defecto. O requiero 0.124 horas estándar para fabricar las patas necesarias de una banca sin defecto. Pues una banca sin defectos, porque para eso le metimos en la A sub I. Ahora, este 0,026, sobre la misma lógica, se necesitan 0,026 horas estándar en el centro de trabajo 1 para fabricar el asiento necesario de una banca sin defectos. Y aquí necesitaré 0.118 horas estándar para en el centro de trabajo 1 en la fase de ensamble de una banca sin defectos. Digo en la fase de ensamble porque todavía no sé, aunque realmente es obvio que no, solamente está aquí, si hayan otras cosas en centro de trabajo 2 antes. Entonces, como está aquí, está en la fase de ensamble. Entonces digo, necesito 0.118 horas estándar en el centro de trabajo 2 para la fase de ensamble de una banca sin defecto. ¿Listo? Esa es la interpretación. Y ese sería el quinto paso. Entonces ahí hay que mirar primero los ítems y luego mirar en el centro de trabajo de los ítems si hay más de una operación y ahí hacer la suma producto. Y el último paso es ya compilar por centro de trabajo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a mirar los TC que se calcularon en el paso anterior y vamos a mirar cuántos están sobre el mismo centro de trabajo y sumarlos. Fíjense que es una simple suma. ¿Sobre qué? Sobre los ítems. Claro, resulta que ¿cuántos centros de trabajo hay? 2. Vamos a llegar a cuántos TTC acá. Solamente 2, porque será el TTC del ítem J, pero en este caso será, fíjense que ahí dice la primera línea final J, será TTC bancas, 1, TTC bancas, 2 y no más. Entonces vamos a mirar los que se hicieron del anterior, que están sobre el mismo centro de trabajo y sumar. Por eso se dice sobre J. Sobre el mismo ítem. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Tenemos 2 centros de trabajo, cortado y armado. De cortado habían salido cuántos en el paso anterior, uno aquí y otro acá, ¿cierto? Porque era el ítem patas y el asiento. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos los dos que calculamos aquí y nos da 0,150. Y este, como estaba solo, pues queda como estaba. ¿Listo? Vamos a hacer entonces ese cálculo. Vamos a sumarlo entonces yo voy a tener esta información, la voy a pegar por acá. Esta es la tabla que va a estar. Entonces, TTC, bancas, K. Ahora simplemente es el producto final con respecto y va a variar es K, el centro de trabajo. Y ahí lo que hacemos es que miramos. Lo fácil es mirar el subíndice. Perdón, acá quedó mal escrito. Asiento, 1, bancas, 2. Listo. Entonces, ¿quiénes están sobre el centro de trabajo 1? Estos dos, miren, las patas y los asientos. Miren, ahí está, 1. ¿Por qué? Porque terminan en 1, 1. Entonces voy a sumar. Suma de estos dos. Y ahí me da 0,150. Y solamente del bancas, 2, 0,118. ¿Cómo interpretamos ese 0,150 y ese 0,118? Pues lo interpretamos de la siguiente manera.
Para fabricar una banca sin defectos, necesitaré 0.150 horas estándar en el centro de trabajo 1 y 0.118 horas estándar en el centro de trabajo 2. Entonces, como esa es la capacidad necesaria para una banca, en la tabla que tenemos en la otra hoja de cálculo ya tenemos las bancas semana a semana. Entonces, por eso lo que hacemos es una multiplicación de esto que es unitario por la cantidad que hay semana a semana. Este TTC JK también se le conoce como lista de capacidad. Entonces, cuando usted mire, posterior diga, la lista de capacidad de esto es esto, ahí esa es la lista de capacidad. O sea, el TTC JK, es decir, cuánto me representa en carga, en términos de tiempo, fabricar una unidad de producto en el centro de trabajo en cuestión. Hasta aquí preguntas, por favor. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué hago aquí entonces? Voy a tomar estos datos porque ya todo eso era para llegar a esto. Y aquí yo tengo donde había quedado esto en la fila H. En la H, entonces me voy por acá, voy a copiar esto y me voy a ir acá a la hoja de cálculo que ya habíamos hecho el viernes y voy a pegar eso acá. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque estos valores que acabé de calcular son los que voy a utilizar para diligenciar la tabla. Entonces, aquí me aparece una cosa horrible, es lo que voy a hacer simplemente referenciar el valor que aparezca aquí, ¿cierto? Y el valor que aparezca en el otro lado. ¿Y por qué? Como voy a estar reiteradamente referenciando estos valores, pues no me voy a estar cambiando de hoja, sino en la misma hoja voy a tener todo. Sí, porque es harto que usted abra una fórmula y la fórmula haga referencia a una hoja distinta. Entonces, los datos que son importantes para diligenciar esta información aquí, los tenemos aquí. Las bases de cálculo. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué viene? Pues lo que vamos a empezar a calcular es ya, una vez calculado los tiempos de carga de una banca, pues tengo que calcular ahora cuánto me representa las 230 bancas en horas en el centro de trabajo 1 y en el centro de trabajo 2. Si esto es lo de una banca, pues lo de 230 bancas será la multiplicación. Y lo haré extendiéndome todas las semanas. Estas explicaciones en las diapositivas, ahí está, en lo que estoy diciendo, están ahí representados en esos textos. Pues lo calculo en la semana 1 y lo arrastro hacia la derecha. ¿Cómo hago eso? Entonces, el primer paso es, las 230 bancas de entradas de pedidos planificados me van a representar 34.6 horas en el centro de trabajo 1 y 27.1 en el centro de trabajo 2. ¿De dónde vienen esos datos? Estos son los datos que acabamos de transcribir, pasar ahí. Y es simplemente el producto de 230 por 0.150 y aquí será 230 por 0.118. O sea, convertir las bancas a horas. Recuerden que todo lo que está escrito de aquí para abajo, todo debe estar en horas. Y tenga mucho cuidado porque usted tiene que multiplicar 0.118 aquí por 230. Ni se le ocurra multiplicarlo por 42, porque esa ocurrencia le pasa a más de uno y entonces el comentario que le devuelvo es, entonces es horas estándar al cuadrado. Porque si son horas arriba y horas abajo, entonces es horas estándar al cuadrado. Entonces, para que usted verifique si un cálculo que está haciendo tiene lógica o no, haga el favor y haga el análisis dimensional. Si no le da lo que es, entonces la fórmula está mal implementada. Entonces, vamos a hacer ese cálculo y aquí será, entonces, ¿cómo lo hice yo en este caso? A ver, si lo hice primero multiplicando. Ok, primero la demanda por el tiempo. Sería 230 por cuánto? Por 0.150, que es lo que dura una banca o lo que me representa una banca en tiempo en el centro de trabajo 1. Esto va a quedar así. Y me da entonces que 230 bancas me representan 34.6 horas. Ya vemos aquí de entrada que si hay 42 horas y hay 34.6, pues el centro de trabajo no tiene problemas, tiene capacidad. Y ahí extiendo esto hasta la semana 8. Bueno, lo mismo voy a hacer para el centro de trabajo 2.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Las 230 bancas las voy a convertir a horas multiplicándolo por lo que me dura una banca en el centro de trabajo 2, 0.118. Ya se podrán imaginar cuando hay multiproducto, cómo eso se vuelve maravilloso, porque hay que buscar el TTC del producto en el centro de trabajo que corresponde, o sea, hay que buscar ahí la dirección, las coordenadas correspondientes. Entonces, esta etapa también, digo que como todo en este curso, es de mucho cuidado. Ubicar correctamente el TTC y observen que debo dejarlo fijo, porque también hay el caso de las personas que no dejan eso fijo y a la derecha arrasan y queda todo en cero y dice, ese plan se puede hacer, hágale, y resulta que no se podía hacer. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, solo hay un producto, entonces la fila que dice sumatoria CN, pues simplemente va a referenciar ese 34,6 millones. Cuando hay más de un producto, significa que encima van a haber varias filas haciendo referencia a los productos. Entonces, por eso ustedes ven, perdón, aquí ven la fórmula. Mire, aquí dice TTC Bancas 1. ¿Quién es? TTC Bancas 1 es este, 0.50 por entrada de pedidos planificados. Lo que pasa es que internamente en la fórmula me quedó al revés, ¿no? Está entrada de pedidos planificados de las bancas y es periodo. Aquí ya en este caso, y es periodo. Del periodo décimo por el TTC. Bueno, y entonces esto lo arrastramos. ¿Sí? Y ahora la desviación que dice entre paréntesis, CD, ¿quién es CD? Capacidad disponible. CRP, entonces lo que acabamos de calcular. Entonces vamos a mirar semana a semana cuánto es la desviación de capacidad. Aquí la desviación es positiva, significa que sobró tiempo en esa semana y de ahí para adelante vemos que en la semana 7 hay un negativo. Pero ese negativo es para nosotros alarmarnos y decir no se puede hacer el plan. Todavía no podemos decir. Para poder decir si se puede o no se puede hacer el plan, tenemos que calcular la desviación acumulada. O sea, empezar a hacer la sumatoria de todo esto para saber a la final de las 8 semanas si esto va a ser una desviación positiva o negativa. Entonces, la acumulación, pues ya lo hemos visto cuando hacían ustedes errores acumulados para señales de control, pero allá era por columna, aquí es ahora por fila. Entonces, para la primera semana referencio la desviación de esa semana. Y para la segunda semana, ¿qué hago? Referencio la desviación de la semana anterior más la desviación de esa semana. Y ahí ya comienzo a calcular la acumulación de desviación. Y ahí tengo entonces la desviación acumulada. Esto mismo me voy a facilitar la vida y estas tres filas las voy a copiar y las pego abajo. Entonces me ahorro hacer el cálculo de la parte inferior. Y vamos a ver que en el centro de trabajo 1 y en el centro de trabajo 2, las dos vamos, ¿qué dato vamos a mirar? Esos que ustedes ven aquí resaltados. 41,4 y 105,4. ¿Por qué? Porque son las desviaciones acumuladas al final de las 8 semanas. Ese 41,4 es lo mismo que si usted tomara y sumara todos estos 42 y a esa suma le restara la suma de todo esto. Esa es la acumulación de capacidad disponible menos la acumulación de capacidad necesaria de las 8 semanas. Entonces, ahí ven que esos valores son positivos. Significa que entonces ese plan de producción sí se puede llevar a cabo. Porque al final de cuentas, después de las 8 semanas, sobra tiempo. Casi que una semana aquí en el centro de trabajo, el equivalente a una semana. Y aquí casi que el equivalente a 3 semanas. Está sobrado de tiempo. Pero ¿qué pasa con ese 1.6? ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes ahí cuando ven ese 1.6 en la semana 7? ¿Qué pensarían que puede pasar? ¿Qué propondrían? ¿Cómo podrían solventar esa situación de 1.6 negativo? Señor, muy bien. Lo que me representa ese 1.6 en bancas, o sea, sería dividirlo por 0.150, esa cantidad de bancas, pasarlas a la semana 6, hacerlas por adelantado.
Si esto es un déficit de 1.6, ya que hay un sobrante de 2.9, perfectamente lo puedo pasar porque aquí está por encima de esta cantidad. Y obviamente pues me implicará también pasarlo acá, pero en este centro de trabajo tampoco hay problema, porque acá hay sobrante de tiempo. Entonces, eso lo puedo hacer. En el peor de los casos van a aparecer varios negativos, pero al final positivos, entonces toca empezar a jugar adelanto, retraso y eso para poder, digamos, como acomodar la producción y que quede, digamos, que si están centros de trabajo no se puede, entonces que quede en inventario en proceso. Ahí es como armar como el Tetris, pero no va a implicar empezar a hacer como, ahí eso es lo que llamamos usar la capacidad, no modificar. No, ay, no, porque acá hay 1.6, ya contrate gente porque no, son soluciones, hombre, desconsideradas. No, contrate más empleados en la semana 7 para que entonces haga eso. No, no es eso. ¿Cuándo usted modifica la capacidad? Cuando aquí le dé negativo, entonces en el siguiente ejercicio, prácticamente la siguiente clase vamos a mirar qué hacer cuando en un caso no sea negativo. Bueno, preguntas por favor hasta aquí sobre este ejercicio. Esto lo borro porque ya esto está aquí totalmente resuelto. Listo. Entonces, pues aquí está diligenciado, ¿no? Aquí está completamente completa aquí de serie de diapositivas, acá está resaltado el 1.6, explica qué puede pasar allí. Y esta es una gráfica donde representa pues ambos centros de trabajo. Cada gráfica representa un centro de trabajo donde estas barras verticales implican o hacen alusión a la capacidad necesaria semana a semana y la barra, la línea verde horizontal azul es la capacidad disponible. Y ahí se ve, pues aquí por el análisis de cargas, que aquí en la semana 6, perdón, en la semana 7, en el centro de trabajo 1 se sobrepasa la capacidad. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer con este ejercicio porque aquí quedamos esta semana con esta clase. Primera, la primera párrafo dice, los 2 primeros meses de la empresa presentan las siguientes cantidades para la familia. 10.000 unidades en enero y 12.000 en febrero. No se tiene previsto subcontratar en ningún mes. Bueno, y aquí aquí les voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué implica el hecho de que esa última frase diga que no tiene previsto subcontratar en el primer mes? Tengan presente que todo esto que estamos haciendo en CRP viene de una manera u otra del plan agregado. El plan agregado lo desagregan demandas de productos y eso lo da desagregar, que eso lo vamos a hacer acá, demandas semanales y esas demandas semanales se tradujeron en el CRP pues en tiempo que se necesita, ¿sí o no? Eso es lo que hace el CRP, movernos esas necesidades y las convertimos a tiempo, contrastar si se puede o no se puede. ¿Qué pasa el hecho de que diga que no tiene previsto subcontratar en ningún mes? Piénsenlo al contrario. Imagine que dijera que tuviera previsto subcontratar, no sé, 2.000 unidades en enero y también 2.000 en febrero. ¿Qué implicación entonces tiene a lo que vamos a hacer nosotros? Pues verá, simplemente le decimos, gracias por la información. Estamos hablando de capacidades. Entonces, si dijera que hubiera aquí 2.000 unidades, esas 2.000 unidades pues no se van a hacer a punta de aire. Entonces, las capacidades de esas 2.000 unidades, ¿sobre quién van a recaer? Si, hipotéticamente, si dijera que aquí se contratan 2.000 unidades. La capacidad de esas 2.000 unidades, ¿en qué empresa recae? ¿Usted no tiene la claridad, la lógica de una subcontratación? El tiempo para fabricar esas 2.000 unidades, ¿de quién es? De la otra empresa. Entonces, si hubiera información sobre subcontratación, ¿qué hacemos? Sobre con qué nos basamos para mirar lo nuestro. ¿Qué tendría que hacer? ¿Ah? No, si están subcontratadas.
Aquí dice, no se tiene previsto subcontratar en ningún mes. Entonces, las capacidades que necesito para fabricar las 10.000 y 12.000, ¿quién las asume? Ah, bueno, entonces si hubiera subcontratación, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué hago con esas 10.000 y 12.000? ¿Ah? ¿Qué hago con los 2.000? Si hubiera 2.000 acá. Gracias. Se las resto, o sea, se las quito acá y se las quito acá porque no las voy a asumir yo. Las capacidades del tiempo, gente, recursos, materias primas, ¿quién lo asume? El subcontratista. Entonces tengan muy presente, aquí les dice y les aclara, no tiene permiso subcontratar ninguna unidad. Eso significa que usted como empresa va a asumir la producción de todas las 10.000 y todas las 12.000. ¿En dónde lo va a asumir? En los tiempos que vamos a calcular en la tabla de CRP. Le puede decir, no, se subcontratan tantas unidades en dinero, o tanto porcentaje, pues el que se lo descuenta ese porcentaje, y el porcentaje que quede es el que va a utilizar para hacer sus cuentas. Las 2.000 que se subcontraten, allá el que se las vende, ya organizará cómo serán sus capacidades y cómo será su fiesta ya dentro de su planta. Pero a mí no me interesa porque pues, si yo las subcontrato y además las estoy contando acá, pues estoy así contabilizando las dobles. ¿Sí? Entonces, ojo con esas cuentas. Piense usted, la lógica de la subcontratación es que simplemente yo pago por un producto terminado, del cual el que las fabrica asume todo, el tema de recursos, el tema de gente, el tema de materia prima. Por eso en planeación agregada, cuando calculamos el número de materia prima, no se incluía la producción subcontratada, porque todo eso lo paga el subcontratista, se le paga el producto terminado. Ahora, depende también del acuerdo que haya porque puede ser la persona que le haga el proceso de la subcontratación, pero usted le entrega la materia prima para que la haga. Entonces, si usted le entrega la materia prima para que la haga, pues usted asume la materia prima. Entonces, usted tiene que mirar cómo es el novelón y les advierto que este ejercicio tiene un novelón detrás, todo un drama, ¿sí? A la parte final. Listo, ¿está claro entonces el tema si les dice que es subcontratar o no? Si les dice si se subcontrata, ¿qué hace usted? Lo descuenta. ¿Listo? Ahora, P1 y P2 son los dos productos principales de F1. Acuérdense que F1 es una familia. Una familia, no es una familia unipersonal, son por lo menos dos productos. Representando cada uno el 25 y el 45% de las ventas de la familia respectivamente. Usted ya se va a imaginar que qué vamos a hacer. Pues vamos a tomar las 10.000 y 12.000, vamos a sacar el 25% y el 45% y tendremos las demandas de enero y febrero de cada producto. P1 y P2 agregadas a nivel de mes, pero ya desagregadas a nivel de producto. Luego dice, el restante 30% se reparte entre estos cuatro productos. No nos importa allá. Es decir, que ahí ya verificamos 25, 45, 30, 100%. A estas alturas del partido, creo que es importante que verifiquen que son el 100%, ¿no? Bueno. Ahora, se sabe que la demanda se puede considerar uniforme dentro de cada mes de 4 semanas. O sea que una vez hayamos sacado la proporción, toca dividir entre 4 para sacar las necesidades brutas de P1 y de P2 semanalmente. Como dice que es uniforme, significa que es igualita la demanda cada semana. O sea, divido entre 4 asumiendo que el mes tiene 4 semanas. Actualmente hay dos entradas programadas, cada una de 1.000 unidades de P1 y otra de 2.250 de P2 en la semana 1. Entradas programadas suenan por allá en la cuarta dimensión. Eso aquí no se evoca. ¿Qué tema? LRP. O sea, que hay que hacer un MRP aquí. Y luego aquí, en cuanto al dimensionamiento del lote, también la empresa maneja lotes de 1.000 P1 y periodo fijo a 2 semanas de P2. O sea, que esto nos confirma que había que hacer un MRP allá. O sea, un MP realmente es un programa maestro de producción. Luego nos dice aquí, además, la historia nos dice que se cuenta con la siguiente ruta de fabricación de P2. Pregunta número 1. IJK, ¿cuánto es? ¿Cuánto es I? 4. 1, 2, 3, 4, 5. En inglés, en alemán, en español, 5. Yo no veo 4. J.
3. C11, C13 y P2. ¿Qué hay acá? No me importa qué hay acá. Esto es materia prima. No cuenta. Es los ítems que se procesan. ¿Listo? K3. Muy bien. CP1, CP2 y CP3. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vaya sonando. Bueno, entonces, se cuenta además con los siguientes información del producto. Eso es del producto P2, ¿cierto? Del producto P2. Entonces, de P2 adicionalmente, nos están dando los tiempos de las 5 operaciones. O sea, que están de 4 a 9. ¿Sí? ¿Qué nos están dando los TCI, los ASUI? Aquí están enteriticos sin nada que hacer. No hay que hacer ningún cálculo porque ya están en unas estándares y están en formato ASUI. Aquí nos están entregando esta información en términos de tiempo, eso es como la capacidad disponible, el después centro de trabajo están estos trabajadores, y la bolsa de tiempo en conjunto de todos los 3 centros de trabajo son 4.800 horas estándar semanales. ¿Sí? Y al final nos están entregando la lista de capacidad del producto P1. O sea, ¿cuánto se requiere en cada centro de trabajo sacar un P1 sin defecto? Es decir, que de P1 ya nos están entregando todo en bandeja de plata. De P2 hay que llegar a esto con la información de esta y la diapositiva anterior. O sea, hay que sacar esto mismo para P1, porque esto ya es cuánto me requiere un P1 sin defectos en el centro de trabajo 1, 2 y 3. En horas estándar, ahí está. Todo está en horas estándar, entonces no se necesita ni factor de utilización ni de eficiencia. Pregunta número 1, elabore el MPS de P1 y de P2, es decir, coja la demanda agregada de la familia y llegue hasta la central de pedidos planificados de P1 y de P2. Segundo, determine el factor tiempo total de carga de P2, o sea, esta tabla, pero para P2 usando esto y esto. Y tercero, por ende, pues saque el plan de requerimiento de capacidad a lo largo del horizonte de tiempo. En Moodle está esta hoja de cálculo que es esta, datos de entrada CRP. Por favor, descarguen esa hoja de cálculo. Y está esta información. Bueno, aquí sí me toca, digamos, como ir mirando lo que dice mi grupo. Pues, pues, este es el archivo que está ahí, donde ustedes tienen esta información, ¿cierto? Esta información. Y la primera pregunta que nos dice, saque el programa maestro de producción en MPS. Esto está en horas exactas. ¿Listo? Entonces, para eso, abren una hoja de cálculo nueva. Aquí tengo 4 hojas, pero recuerden que está en el grupo de las 10, entonces ya en el asunto ya hice todo. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Hoy vamos a llegar a diligenciar todo esto, incluyendo abriendo acá filas. Tengo las filas, esto. Entonces, 10. 10. Entonces, me voy a ubicar acá en E10. Tengo 2 meses, ¿no? Entonces, como voy a tener que llegar a demandas semanales, ¿cuántas semanas tiene el mes? Lo voy a asumir de 4 semanas. Entonces voy a combinar 4 filas ahí, 4 celdas, y vas a llamarse esta enero. Y esta otra se va a llamar febrero. Listo. Aquí tengo demanda agregada familia F1. Listo, yo lo llamé así. Demanda agregada familia F1. Listo. Esta demanda agregada, aquí voy a combinar estas celdas a la derecha, y la demanda agregada, pues yo voy a copiar y pegar esto para efectos de la que ya tengan las celdas combinadas. ¿Listo? Hago eso para no estar combinando celdas cada rato. 10.000, si no estoy mal, eran 10.000 y 12.000 en febrero. ¿Sí o no? Según los datos. 10.000 y 12.000. Muy bien. Ahora, el ejercicio nos dice que cada producto tiene una participación porcentual. ¿De cuánto? Del 25 y del 45% respectivamente, P1 y P2. Eso se llama, perdón, aquí se llama porcentaje de demanda P1
Entonces aquí porcentaje demanda P1 y aquí porcentaje demanda P2. Esto mismo lo voy a combinar acá y esto mismo lo voy a combinar también por aquí y esto mismo se va a quedar acá a la derecha. Y entonces aquí voy a copiar esto. ¿Por qué hago esto? Para combinar las celdas. ¿Listo? ¿Cuánto es el porcentaje de P1? 25% y del P2, 45%. Y esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Eso es transcripción de datos de la información de las diapositivas. Para no andar combinando celdas cada rato, entonces yo voy a insertar acá otra fila y voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá. Bueno, este de acá, porque si no me va a quedar porcentaje. Lo voy a pegar por aquí y lo voy a pegar por acá. Estas copias y pegar es simplemente para yo tener ya las celdas conmigo. ¿Listo? Ahora, esta debe ser la demanda mensual de cada producto. O sea, ¿cómo saco la demanda de cada producto? Demanda agregada P1. Listo. Demanda agregada P1 y esta será entonces demanda agregada de P2. ¿Cómo saco la demanda agregada de enero? Si la familia tiene el 10.000 unidades y el P1 es el 25%, entonces ¿cómo te da la demanda agregada de P1 solamente? ¿Qué hago ahí? Pues saco el porcentaje, ¿no? El 25% de 10.000 me da 2.500, el 25% de 12.000 me da 3.000. ¿Ok? Y la demanda mensual agregada de P2 será ¿cuánto? 10.000 por el 45%. Y de febrero será entonces 12.000 por el 45% y me da 4.500 y 5.400 respectivamente. Hasta ahí vamos. ¿Qué hicimos en este momento? Hasta el momento lo que hicimos fue lo que yo llamo una desagregación vertical. Es decir, tomé la demanda agregada de la familia y la desagregué en las demandas mensuales agregadas al mes de mes de cada una de las dos referencias. El otro 30% no nos importa porque son otros cuatro productos y no hay más, no hay información. Entonces vamos a basarnos solamente en esos dos productos. Si hubiera subcontrataciones, entonces usted le colocaría aquí porcentaje de subcontratado y se lo resta y se va, de ahí para abajo se va a basar en la cantidad reducida. Bueno, ¿qué viene entonces? Ahora nos toca desagregar esa demanda a nivel de producto agregada al mes, ahora sacarla semanal. ¿Listo? Entonces, vamos a insertar una fila aquí llamada semanas, si no estoy mal, ¿sí? Semanas, y yo la tengo, semanas, y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque al final es un consecutivo de 8 semanas. Y esto lo voy a colocar aquí debajo también. ¿Listo? Bueno, entonces, la división de sus 2.500 entre 4 va a pasar a ser entonces nuestras necesidades brutas de P1 y la división de esos 4.500 entre 4 serán las necesidades brutas de P2 semanales. Entonces, hay que hacer una MRP, ¿cierto? Hay que hacer una programación de MRP. ¿Dónde tenemos una programación de MRP? Yo me voy a ir a este archivo en Excel, que es el de los carros de juguete que habíamos trabajado en clase hace un tiempo, y yo voy a copiar esta información, esta estructura, voy a copiar la estructura del MRP. Carro de juguete, esta información.
Esto se va desde la O. Listo. Entonces voy a copiar esto que está por acá. Voy a copiar eso y lo voy a pegar aquí. Ah, bueno, entonces toca primero. Debajo de esto insertar unas cuantas filas. Voy a insertar unas cuantas filas. Y ahora sí, copio esto de otra estructura MRP de las que ustedes tengan allá en sus archivos y yo voy a pegar esto por acá. ¿Listo? Entonces, esto se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Yo lo llamé P1, ¿sí? Yo lo llamé P1, ¿cierto? Y las necesidades brutas de P1, y esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar debajo aquí para P2. ¿Sí? Y se va a llamar aquí P2. ¿Listo? Ah, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Entonces voy a... ¿Cómo quedó aquí? Ah, sí, aquí se quedó igual. Entonces, P1, ¿cuál es la técnica de lotificación de P1? Voy a eliminar esto porque estas fueron de más. La técnica de lotificación de P1, ¿cuánto es? Lote de 1000. O sea, 1000 y no más. Estos tres datos realmente no nos interesan porque son, digamos, inventario inicial e inventario de seguridad. Bueno, se asumen que son cero. En este caso, el tiempo de entrega no nos importa allí porque no lo necesitamos. Ahora, las necesidades brutas para esa tabla de MRP del producto 1, pues según el enunciado son que la demanda uniforme, este 2500 lo voy a dividir entre 4, entonces me da 625, ¿listo? Y este 3000 lo voy a dividir entre 4, no se lo olvide dejar fijo el 3000, dividido entre 4 le da 750, ¿listo? Para el caso del producto 2, la misma lógica. 4.500, la necesidad bruta será 4.500 dividido 4. ¿Y por qué dividido 4? Porque el ejercicio dice que la demanda se distribuye o las necesidades se distribuyen uniformemente a lo largo de las 4 semanas. Puede haber indicación de que el 30% en la semana 1, el 10 el 2 y así sucesivamente. Y esto queda de esta manera. ¿Listo? Ahora sí, dimensionado, mire. Ahora, por favor, entradas programadas. ¿Hasta ahí vamos? La estructura fue simplemente copiar y pegar algo que ya se había hecho en clase para no escribir todo ese texto, sino lo copié y lo pegué de otra parte y lo adapté para esta estructura. ¿Alguna pregunta? Dividir entre 4, porque es uniforme. La demanda mensual entre 4. Y ahí ya tengo la desagregación horizontal. Ahora sí, saco las necesidades brutas de cada producto en cada semana. ¿Sí? Pues he llegado desde las, ¿cierto? Que recuerden que si hubiera subcontratación, la consecuencia de la subcontratación es que se descuenta arriba y esas necesidades brutas allá arriba van a ser más pequeñas. Entonces, ojo con esos detalles. Bueno, ahora, el producto P1 tiene entradas programadas. ¿Cuánto es las entradas programadas del producto P1? Dice 1000 unidades de P1 en la semana 1. Entonces aquí da 1000, ¿cierto? Y del producto 2 son ¿cuántas? 2250 en la semana 1. 2250. Listo. Llegamos a la famosa fila que ya debemos saber la fórmula. Saldo disponible proyectado. Para la semana anterior a la 1, ¿cómo es el cálculo de ese saldo disponible proyectado? Inventario inicial menos el de seguridad. 0, 0, entonces queda 0. A partir del periodo 1, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo es la fórmula? Saldo anterior menos esto, más esto, más esto. Ya la deben saber, no la voy a abrir. Soy mala gente.
Y esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar en el producto P2. ¿Listo? Si usted quiere, pues vaya ahora a un MRP, copie la fila ya y la pega. Y arrastra hasta el periodo 10. ¿Listo? Bueno, y aquí comienzo a nivelar, a hacer la programación de cada uno de los productos. ¿Dónde hay necesidad neta? En la semana 2. ¿Cuánto es? 250. ¿Cuánto pido? Según la técnica de notificaciones, cualquier necesidad neta en la cual usted se enfrente ha de pedir 1000 y ya no más. O sea, eso es equivalente a que yo hubiera hecho un EOQ, ¿sí? Solamente que me dieron ya la cantidad directa, que es 1000. ¿Listo? Y comienzo entonces a nivelar. Vuelve a haber necesidad neta en la semana 4. 500 y pido cuánto. Y copy paste. Vuelve a haber necesidad neta en la semana 5. 250, pido 1000. Vuelve a haber en la semana 7, 750, pido 1000. Y vuelve a haber en la semana 8, 500 y pido 1000. Esta fila es la que voy a utilizar yo para efectos de los cálculos del CRP abajo. La entrada de pedidos planificados. Esa es la que voy a utilizar para efectos de los cálculos del CRP. La otra pieza o el otro producto, el dimensionado, es ¿cuál? Periodo fijo a 2 semanas para P2. Entonces será, yo lo llamo acá, periodo constante T igual a 2. La técnica de notificación es esa. ¿Cómo la calculamos? Entonces empezamos a nivelar. ¿Dónde hay necesidad neta? Semana 3. ¿Cuánto? 1125. ¿Cuánto pido? 2250. ¿Por qué? Porque empiezo a programar, cuento 1, 2, y la acumulación a las 2 semanas es 2250. Pido 2250. Ahí sí, toca manual. Escribo manual. ¿Listo? Ahora, semana 5 vuelve a haber necesidad neta, 1350. Como dice periodo constante, T igual a 2, cuento 1, cuento 2 y me da entonces 2700. ¿Sí? Esa es la acumulación de las 2 semanas. Y luego en la semana 7, 3350 y pido la acumulación de las 2 semanas 1 y 2. ¿Cuánto me da? 2700. Y esa entrada de pedidos planificados es la que voy a utilizar yo para calcular mi CRP. ¿Listo? Voy a hacer aquí un tema de maquillaje, entonces porcentaje, listo, porcentajes, un borde, ¿no? Y porcentaje, Listo. Ahí ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. El MPS. Desagregar el plan agregado en necesidades, entradas de pedidos planificados de cada producto, del producto 1 y del producto 2. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, por favor. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, el ejercicio anterior nos entregaban esto de las bancas. Directamente nos entregaban esto de las bancas. El ejercicio 2 nos toca llegar a eso, no de uno, sino de 2 productos. ¿Cuántos centros de trabajo hay? ¿Se acuerdan? 3. Significa que de aquí en adelante el CRP va a estar estructurado en 3 grandes cajones e internamente el CRP va a ser un poco más ancho que el del ejercicio anterior. ¿Por qué motivo? Porque hay doble producto. Hay doble. Entonces, entonces vamos a empezar a armar el CRP. Vamos a reciclar del CRP. Entonces, esto ya no me importa, esto ya se va. Ahora, voy a irme al ejercicio que acabamos de hacer ahorita en clase. Al ejercicio que acabamos de hacer en clase. Entonces, voy a tomar la tabla CRP y voy a copiar la estructura que hay acá. Copiamos esa estructura y la vamos a pegar aquí
en donde vamos trabajando. ¿Listo? Todo esto va a pasar aquí. ¿Sí? Todo eso lo voy a correr una columna porque, pues como tengo más información, y esto lo voy a combinar para que quede más claro. CT1. ¿Listo? Listo. No sé pero en la hoja 1 quedó esto combinado. Ah, sí, quedó combinado. Vale, entonces vamos a combinar esto. Combinar esto, voy a combinar esto, voy a combinar esto, y voy a combinar esto, y lo voy a correr a la izquierda. ¿Y qué pasa? Además de esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que insertar otra fila. ¿Por qué otra fila? Porque va este otro, hay doble producto. Es decir, que internamente la tabla de CRP se amplió porque hay doble producto. ¿Cuál? P1 y P2. Ahora nos toca ajustar esta escritura. Dice capacidad necesaria CN en el ejercicio anterior se llamaba bancas. Entonces aquí será P1. ¿Sí? Dice TTC Bancas 1, no será TTC P1 del centro de trabajo 1, multiplicado por las entradas de periodos planificados, no de las bancas, sino de P1 en el centro de trabajo 1. Y pues como soy perezoso, voy a copiar y pegar esto, y en lugar de 1 cambio a 2, porque es el producto 2 y producto 2. Y ya hemos modificado esa escritura. Ya tenemos entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora en esa fila donde aparece ahí CRP sumatoria, ahí sí vamos a tener que hacer una sumatoria de las dos filas que se mencionan, porque hay doble producto. Entonces, internamente la estructura del CRP se amplió porque hay más de un producto. Se ampliará tanto como productos haya, o que productos esté establecido que pasen por ese centro de trabajo, porque no siempre pasarán todos los productos por el centro de trabajo. Ah, así va. Si usted no se quiere enredar, no se quiere aturdir, entonces tome esto y lo oculta. Tome esto y lo oculta. Porque nos interesa estas dos filas. Este es P1 y este es P2. Al final lo abro. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa con eso? Entonces, pues, ¿cuántos centros de trabajo hay? 3, ¿cierto? Entonces, este hay que copiarlo y pegarlo 2 veces más, porque hay 3 centros de trabajo. CT2 y CT3. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar estas dos filas, esto de acá y esto de acá, y entonces voy a ampliar esto porque tengo que hacerlo para que salga el renglón de que está debajo. ¿Okay? ¿Y qué me toca hacer aquí en este centro de trabajo 2? Simplemente me toca cambiar este de acá, 2, 2 y acá 3, 3 abajo. Entonces ya tengo esto acá escrito. P1, centro de trabajo 2, P2, centro de trabajo 2. Yo hago eso y estoy gastando tiempos para que esto les quede claro. Pero si usted esto lo quiere llamar Panchito y Perencejo, pues hágalo. Lo importante es que llegue a lo que tiene que llegar. ¿Sí? Ahí ya tengo entonces la tabla CRP a la que voy a aspirar a diligenciar. ¿Listo? Entonces ya tengo ya el esqueleto de lo que tengo que completar en la última pregunta. Bueno, ahora nos vamos ahora aquí. Para hacer el CRP vamos a ir en orden. ¿Qué es lo que está dentro del CRP inicialmente? Dentro del centro de trabajo. ¿No? ¿Cuál es la primera fila que aparece ahí? ¿Cuál es la primera fila que aparece en la fila, en el gran grupo de por centro de trabajo? Capacidad disponible. Entonces, el elemento que nos va a dar información para la capacidad disponible se encuentra en esta tabla que aparece aquí. Resulta que el ejercicio nos dice que
Todo el sistema tiene 4.800 horas en conjunto. Y cada centro de trabajo tiene este número de empleados. Pero resulta que nosotros tenemos que sacar la capacidad disponible discriminada por centro de trabajo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes discriminar esos 4.800 y repartirlo en cada centro de trabajo? Con solo esa información. No nos están entregando ni jornadas, ni turnos, nada. Solo nos están entregando los trabajadores por cada centro de trabajo y el total en conjunto que tienen los tres centros de trabajo en tiempo. Señor, toca entonces hacer un prorrateo. Tocaría entonces, para hacerlo proporcional, sacar cuánto porcentaje de trabajadores me representa cada centro de trabajo y luego prorratear esos 4.800. Bueno, entonces, esta columna se llamó porcentaje número de trabajadores. Se llamó porcentaje número de trabajadores. Y entonces será 40 dividido 120, ¿no? Eso nos da el porcentaje de trabajadores. Y eso nos da entonces 33.3, sí, a un decimal. 50 y 16.7. Esto, para que quede mejor, lo vamos a colocar como la suma de estos tres. ¿Listo? Y eso también como la suma de estos tres, para que quede claro que tenemos entonces 100%. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Sacamos cuánto nos representa en peso cada centro de trabajo a partir del número de trabajadores. Y nos falta entonces, pues ya calcular las horas de acuerdo a ese peso. Aquí será capacidad disponible en horas estándar. Y será entonces tomar 4.800, dejamos fijo eso multiplicado por 33.3% y esa es el tiempo que nos entrega. 1.600, 2.400 y 800 nos da un total de 4.800 horas de trabajo en total, y ahí se cumple la distribución. Ahí tenemos la información en horas estándar disponibles para cada uno de los tres centros de trabajo. Como esa información va a entrar al CRP, lo que les voy a recomendar es que tomen esta columna y esta columna con la tecla Control, la copien, y eso quedó en la C2. Les voy a pegarla acá, C2. Aquí quedó, C2. Y aquí, por favor, quedaron los datos directos. Por favor, hagan esa conexión. Aquí van a referenciar estos datos de acá, 1.600, 2.400, 400 y 800. ¿Listo? Ahí está, referenciando lo que está en la otra hoja de cálculo. Es muy importante que lo que yo copie y pegue acá, los datos usted los referencie en la otra hoja de cálculo. Al final se van a dar cuenta por qué es importante hacer eso. ¿Y por qué hago eso aquí? Porque como la idea se va a quedar en esta hoja de cálculo, el diligenciamiento de lo que está debajo se haga con la información que esté en esa misma hoja de cálculo. No empezar a jugar, a bailar con hojas ahí, porque es un poco complejo empezar a referenciar que esta hoja, que esta hoja. Ya queda acá y algo más. ¿Hasta ahí vamos? Entonces la pregunta que les hago a ustedes ahora, ¿dónde coloco este 1.600? ¿Dónde este 2.400? ¿Y dónde este 800 en la tabla abajo? ¿Dónde van? Señora, en la capacidad disponible de que de cada centro de trabajo, de la primera fila de cada centro de trabajo, 1.600 hasta la 8, 2.400 allá en el del centro 2 y 800 abajo en el del 3. No nos dice absolutamente nada de que de pronto esa capacidad disponible va a cambiar después de ciertas semanas. Puede que pase. En este momento tenemos que es constante. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 1.600? 1.600 va a ir acá, capacidad disponible referenciado aquí. ¿Sí? Capacidad disponible va a ir acá. Perdón, miren, me pasó la que pasa a veces. Es fijo. A ver si no vean. Ahora sí, 1.600. Aquí debe ir, fue 2.400 fijo.
Y aquí debe ir, ¿qué? 800. ¿Listo? Ya vamos diligenciando en parte esa tabla. Que va en la primera fila de cada estructura de CRP. Ahora sí vamos a entrar en materia a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta es, básicamente, llegue a esta tabla, pero el producto P2, a partir de la información que se le está entregando. El orden de pasos para llegar ahí es, primero, ruta de fabricación. La ruta de fabricación ya la analizamos, donde ya está proporcionada y nos dice que hay que 5 operaciones, 3 ítems, 3 centros de trabajo. Y 5, J3, K3. ¿Listo? Segundo paso, que es factor tiempo de carga unitario de un ítem, perdón, de una operación sobre un ítem en un centro de trabajo. ¿Esos datos dónde están? Están en esta tabla. Mírenlos, ahí está. ¿Hay que hacer algo con esos datos? O sea, ¿hay que transformarlos para llegar a tener lo que necesitamos? No, porque esos tiempos ya están en una estándar. ¿Sí? Esos tiempos ya están en una estándar. Segundo paso, listo. Tercer paso, factor de aprovechamiento. El factor de aprovechamiento se lo entregaron directo. Por allá en el taller de MRP creo que les entregaron en un ejercicio defectuoso. Entonces, ahí hay que mirar eso. Y ahí ya está dado. Tercer paso. ¿Listo? Entonces, primero, segundo y tercer paso básicamente está entregado. Cuarto paso es unidades a procesar. Las unidades a procesar vamos a colocarlas acá a la derecha, por lo tanto me va a tocar entonces mover esta tabla, desplazarla por acá y luego moverla por aquí para que quede un poquito mejor. Vale. Y eso me da entonces UAP sub I. Bueno, la fórmula era como N por UAP I más 1 dividido A sub I. ¿Cierto? Esa es la fórmula. A la luz de esa fórmula, ¿por dónde arrancamos? ¿Con qué operación arrancamos? Díganme el nombre de la operación. O, O4. Muy bien. Entonces, para O4, de manera excepcional, el numerador va a ser 1, porque UAPI más 1, pues no hay una operación después en la secuencia. Simplemente le estamos mirando cuánto necesito para sacar una sin defectos de P2, ¿cierto? Y el denominador sí será igual. O sea, el denominador será A sub I. Entonces será 1 dividido el factor de aprovechamiento de la operación en cuestión. 1 dividido 0.93. Eso me da 1.08. Porque yo lo dejé a dos decimales, 1.08. ¿Cómo interpretamos ese 1.08? Necesito 1.08 preensambles antes de pasarlos por O4 para obtener una P2, una unidad de P2 sin defecto. ¿Listo? ¿Cuál sigue? ¿Qué operación seguiría? O5. La fórmula es N por UAP. ¿Cuánto es N? ¿Cómo están estas dos conectadas? Con una simple flecha. Cuando es ese caso, ¿cuánto es N? 1. UAP será 1.08, o sea, 1 por 1.08 dividido el factor de aprovechamiento de O5. Entonces va a ser 1 por 1.08 dividido el factor de aprovechamiento de O5. ¿Y eso nos dará cuánto? 1.27. ¿Cómo interpretamos ese 1.27? Necesitaré 1.27 conjuntos de C11 y C13 antes de pasarlos por O5 para obtener una P2 sin defecto. Yo hablo de conjuntos porque O5 ya es el ensamble de lo que viene de atrás. ¿Listo? ¿Señor? ¿Por cuál seguimos?
O 7 u 8, cualquiera. ¿Ah? 7, ok, bueno. Entonces, O 7. ¿Cuánto es N? 1 porque aquí taxativamente está escrito 1. Aquí aparece valor de lista de materiales cuando dice 1. 1 por UAP I más 1. ¿Quién es el UAP I más 1? La siguiente en la sucesión. Esta de acá. Que fue 1.27. 1.27 por 1 dividido el factor de aprovechamiento de O7. Entonces será 1 por esto dividido el factor de aprovechamiento de O. ¿Cuánto da eso? 1.41. Eso significa que necesito 1.41 unidades de materia prima que está aquí, no se sabe, no importa, antes de pasar por un 7 para obtener una P2 sin defecto. Bueno, ahora vamos por 8 porque nos queda otra. ¿N cuánto es? 3. Entonces sería 3 por las UAP de aquí, que es 1.27, dividido el factor de aprovechamiento de 8. Recuerde que I más 1 es la siguiente en la sucesión, esta de acá. Bueno, entonces sería 3 por 1.27 dividido el factor de aprovechamiento de 8. Fíjese que yo estoy haciendo una a una. No es la chambonada que alguno hace, que es una y otra y arrancar. De verdad, para Dios, que voy a utilizar el Paint y le voy a pasar así una imagen así en rojo. Hacerle lo mismo. Y la última nos queda O9, ¿cierto? Ah, bueno, antes de pasar a O8, antes de pasar a O9, de pronto alguien me va a preguntar, nadie lo ha hecho. Todo es así, ¿no? Como convierte y llega al final. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto se divide en dos? Pasa acá, sale acá. Entonces, esta pregunta cualquiera podría pensar, ¿cuál sería UAPI más 1? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí me hago entender la pregunta que estoy haciendo? Aquí son dos ramas que se unen en una que sigue, ¿cierto? Entonces aquí es fácil saber que esta es la que sigue acá. ¿Qué pasaría si viene acá la rama y se abren dos ramas? ¿Cuál es la lógica de que se abran dos ramas? ¿Qué pasa ahí? En un diagrama de proceso. Yo le devuelvo la pregunta, antes de responderle qué es I más 1. ¿Qué dije que es esto? ¿Esto qué es? Empieza por E y termina por E. Ensamble. Y si pasa lo contrario, entonces, ¿qué es? Desensamble. La pregunta ¿es común encontrar desensambles en un proceso productivo? No. Bueno, si nosotros, obviamente, eso no se lo va a responder porque quedaban como un tiro per 4, no sé. Esto, ¿existe líneas de desensamble? ¿En qué entornos pasan líneas de desensamble? Logística reversa, donde recojo unos retornos, unos flujos inversos, tomo este termo, ya lo ha usado el señor Juan Felipe, y entonces quieren hacer recuperación. Entonces desensamblan, desmantelan el termo y ahí recuperan, ¿no? Recuperan el metal, recuperan el caucho, recuperan todo, o sea, y todo eso lo meten, digamos, desde el punto de vista de sostenibilidad, todo eso. Entonces, si hay balanceo de líneas de ensamble, el término final es eso que usted dirá uno, existe balanceo de líneas de desensamble también. Entonces, el caso que se ramifique, pues va a ser atípico, no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, no lo va a preguntar, porque estaríamos pensando que existe desensamble en el proceso productivo y no es común. Entonces, vamos a llegar donde va a ser fácil identificar el I más 1, porque hay ensambles. ¿Listo? ¿Vale? Y por eso el diagrama de operaciones se hace de una manera lógica para que hayan los ensambles. A la línea principal no han llegado. ¿Vale? Entonces, O9. Entre 8 y O9 hay una flecha, entonces N va a ser considerado como 1, ¿listo? 1 por las UAP de 8 dividido el factor de aprovechamiento de O9 y nos da 4.21, ¿sí? Sí, 4.21. Significa entonces que necesitaremos 4.21 unidades de la materia prima que entre por acá, no sé qué será,
para obtener una unidad de P2 sin defectos, antes de pasarlas por 9, ¿no? Cuarto paso ya está evacuado. Quinto paso, entonces empezar a mirar, sacar ya el factor tiempo de carga de un ítem en un mismo centro de trabajo, entendiendo los ítems C11, C13 y P2. ¿Qué pasa? A ver, C11, ¿por cuántos centros de trabajo pasa diferentes para poderse obtener? ¿Y cuáles? Por el centro de trabajo 1 y en el 2. Y resulta que en cada centro de trabajo solamente hay una operación. ¿Sí? Entonces ya habrán dos TC, C11, 1, C11, 2. ¿Sí? C13 pasa por un solo centro de trabajo y hay solamente una operación. Y P2 pasa por dos centros de trabajo distintos y en cada centro de trabajo distintos hay una sola operación. Luego, entonces, ¿cuántos TCJK habrán? 5, uno para cada operación. TCS11-1, TCS11-2, TCS13-1, TCP21, TCP22, TCP23. Sería eso los utilizar. Ese es un paso como medio raro, ¿no? Porque hay que mirar cada ítem, fíjense, cada ítem por cuántos, mira acá, ¿cuántos centros de trabajo pasa? 2, pero en cada uno hay una operación, entonces no se puede hacer suma producto. Solamente la multiplicación de qué? Del tiempo de estas por las UAP de estas. Tiempo de estas. En el caso del ejercicio anterior había, si hubiera aquí CT1 y CT1 aquí, entonces haríamos la suma producto de 9 y 8. Pero están en dos centros de trabajo distintos, entonces toca simplemente la multiplicación. Entonces, vamos por acá, como lo había dejado por acá, me toca insertar unas filas por aquí encima de estas. Insertamos unas filas y se llama TCJK, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y entonces vamos a empezar. TC, tiempo de carga. Primer ítem, ¿cuál es el primer ítem que vemos acá? C11. ¿Por qué centros de trabajo pasa C11? El 1 y el 2. Entonces tendremos CCC11-1, CCC11-2. ¿Qué otro ítem tenemos? C13. ¿Y por qué centro de trabajo solamente pasa? 1. Entonces simplemente copio esto, lo pego acá y en lugar de C11 pasa a ser C13. ¿Ok? Y luego tenemos el P2. ¿Por cuántos pasa en su ensamble? 2, el 2 y el 3. Entonces será aquí, copio este y entonces tendré aquí P2 y aquí en lugar de 2 tendremos 3. Y ahí tendremos la información. No sé si acá alguien... Entonces, TCC11, a ver, el C11 en el centro de trabajo 1, ¿qué operación tiene involucrada? TCC11, centro de trabajo 1, ¿qué operación tiene? O9, solamente O9. Entonces, el tiempo, el factor de tiempo unitario será esto por esto. ¿Sí? Entonces, ese valor. ¿Cómo interpretamos ese 0,183? Ah, no, ¿qué pasó acá? Era el último, sí, me equivoqué. Sí, es el último. Este y acá. Gracias. ¿Cómo interpretamos ese 0,168? La interpretación es, necesitaré 0,168 horas estándar. Cada vez pasan los años y me dan ganas de ser maldadoso. Y en el parcial, escribir la interpretación en palabras para que ustedes lleguen a obtener el TCJ. Ahora, a ver si pues no gasto saliva. Necesito 0,168
horas estándar en el centro de trabajo 1 para fabricar las C11 necesarias de un P2 sin defectos. ¿Qué pasa si yo les dijera eso? ¿Llegan ahí? Es que la gracia es que ustedes aprendan a interpretar eso, porque si no, ustedes quedan como autómatas. Yo me lo llevo y yo me lo aprendo. Ustedes allá, verán, ya empezaron a apuntar. Maravilla. Dice por ahí una profesora mía que tiene ya 87 años. No hay nada como un buen regalo. Bueno, ahora, en el TC, a ver, C11, Centro de Trabajo 2. Ítem C11, Centro de Trabajo 2. ¿Qué operación está involucrada? 8. Entonces ahí solamente está esa, por lo tanto tenemos que multiplicar esto por esto. Y entonces me da ese valor. La interpretación es que, ¿quién se atreve a interpretarlo? ¿Ah? A ver. Pues, o sea, qué pena con ustedes si los parciales son así, la cosa, pues es que qué pena, pero a mí me pagan es por hacerlos pensar. Sorry, not sorry. ¿Sí? Y no, pues como dije en clase, hago el mismo ejercicio, pero entonces en lugar de muebles pongo patos de juguete. Bueno, entonces, ¿qué significa el 0.426, por favor? ¿Ah? Se necesita el 0.426 horas estándar en el centro de trabajo 2 para obtener las C11 necesarias a fin de obtener el P2. P2. Bueno, ahora, vamos con qué producto o ítem. C13 en el centro de trabajo 1 está solamente. Solamente está involucrada una operación que es ¿cuál? O7. Entonces ahí será este por este. Bueno, entonces regálenme la interpretación acá. Esto que acabo de hacer con ustedes es un experimento en psicología que se llama el conductismo. O sea, que en el momento que yo les dije, esto puede entrar en el parcial, los que estaban allá torcidos se enderezaron y están hablando. Eso es conductismo. Bueno, entonces, ¿qué es? 0.506 horas estándar necesitaré. ¿En qué centro de trabajo? 1 para obtener las C13 necesarias de un P2 sin defectos. Bueno, señor. Del 8, 3 por la operación siguiente en la sucesión es O5. Las dos últimas son un poquito complejas. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? Están en la misma P2, entonces está con respecto al P2 también, ¿cierto? Entonces aquí será P2, CT2. ¿Quién está en el centro de trabajos de P2? O5. Entonces, ¿qué es? O5. Voy a buscar O5, esto y esto. Entonces va a ser raro decir, necesitaré 0.380 horas estándar en el centro de trabajo 2 para las P2 necesarias de un P2 sin defectos, porque las P2 necesarias del mismo producto. Cuando pasa eso, lo podríamos interpretar más como necesitaré 0.380 horas en el centro de trabajo 2 en la etapa de ensamble del P2 para un P2 sin defectos, porque esto es la etapa de ensamble. Pero igual va a ser el mismo. No, así no va a pasar porque toca sumar con lo que me dé acá este P3. Y el O4, que es la última que me queda, es el del centro de trabajo 3 para el centro de trabajo del producto P2, será O4, es este por este. La interpretación es similar a la anterior. Necesitaré 0.183 horas estándar en el centro de trabajo 3 en la etapa de ensamble final del producto P2 para obtener ese P2 sin defectos. Sí, o sea, cuando recae sobre los mismos productos para obtener el mismo producto, hay tocaría como discriminar la etapa de ensamble. Y ahí tenemos entonces ya el quinto paso. Reflexiones sobre las interpretaciones de las cosas, porque los datos se tienen que interpretar. Usted puede hacer mucho en falso. Usted interpreta
grave, ¿sí? O en lo que sea, Uno, en MATLAB, lo que sea, o en mismo Excel, que es un programa sencillo. Si usted lo interpreta, grave. Ahora, ¿qué nos queda? El sexto paso, vamos a hacer esta misma tabla, copiarla y pegarla, y hacerla para P2, ¿cierto? Ahora voy a borrar eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar los que acabo de calcular que pasen por P1, perdón, por P1 no, sino por el centro de trabajo 1 y los voy a sumar. ¿Listo? ¿Quiénes están pasando por P1? ¿Qué ítems están pasando por P1? El C11 y el C13. Voy a buscar entonces los que estén, que terminen en 1 acá, este y este. ¿Sí? Y ahora la interpretación de este va a ser ¿cuál? 0.67. ¿Cómo la interpretación es el 0.67? Esa sencilla. Simplemente es, para fabricar un P2 sin defectos, necesitaré 0.67 horas estándar en el centro de trabajo 1. Se acabó. El más difícil es el paso 5. ¿Sí? Entonces, ese es el factor entonces es el que voy a multiplicar después allá por las entradas de PIOs planificados que acabé de calcular con el MPS. Si uno me requiere eso, entonces voy a buscar los 1000 que me dicen allá cuánto es. Ahora, el del centro de trabajo 2 voy a buscar quiénes están sumando, quiénes están pasando por el centro de trabajo 2, este y este. ¿Por qué? Porque está con coma 2. Recuerde que el último índice dice que es JK. Por eso les reitero, es clave que sepan que es I, que es JXK. Bueno, entonces aquí es que la suma de estos dos. ¿Sí? Bueno, y eso me da entonces 0.81, que significa que para fabricar un P2 sin defectos necesito 0.81 horas estándar en el centro de trabajo 2. Y el centro de trabajo 3, entonces, ¿qué es? Solamente está pasando el producto 2. Entonces, realmente, lo que hablábamos acá, que en la etapa de ensamble final, pues pasa a ser lo que yo realmente necesito en el centro de trabajo 3, que son 0.18 horas estándar, para dejarlo en 2 decimales. Observe que yo he sido muy cuidadoso en dejar P1 y P2. Porque usted puede dejar allá abajo P1 y luego encima coloca P2 y usted tiene que ser consistente en el orden que maneje. Eso es otra cosa que pasa. Dejan P2 arriba, P1 abajo y abajo en la programación. Entonces, invierten. Y ahí sí le respondo, culpa mía no fue. ¿Sí? Entonces, tiene que ser muy consciente y muy consistente en lo que usted maneje. Hay gente que, por ejemplo, yo no sé, en este parcial de MRP es muy chistoso y no sé cómo es que organiza. Tienen como que la necesidad de rutas por acá y la programación del MRP por acá abajo. Bueno, se logra hacer. Eso sí me gasto un montón de tiempo revisando eso, pero digo, bueno, listo. O sea, de pronto es divergente ese estudiante. Después no le digo nada más. Pero me parece tenaz como se logra organizar. Una forma como comprendió, pero creo que es fácil como que quede todo alineado para que quede estructurado y quede claro, sin margen de error por temas operativos técnicos. ¿Sí? Eso es lo que listo acá. ¿Qué voy a hacer? Estas dos tablas son las que voy a pasar y voy a copiar al otro lado porque es la información que necesito estrictamente para poder realizar mi hoja de cálculo del CRP. Entonces, ¿dónde las voy a copiar? Las voy a pegar en la G2. Aquí está en la G2. Entonces, voy a tomar todo esto y lo voy a pegar en G2. Aquí esto quedó pues así, quedó horrible con el ref, pero recuerden que aquí tenemos que referenciar. Por favor, referencien acá de dónde viene cada cosa, sin formato, y acá voy a sacarlo de por acá, sin formato. ¿Sí? Entonces, con esto que hemos hecho, hemos dado respuesta a la segunda pregunta del ejercicio. Sacamos las listas de capacidad del producto peso, y todo lo que pasa. Ya hemos respondido las dos primeras. Vamos con la tercera pregunta, es ya completar esta tabla del CRP. Esta tabla del CRP, por favor, cuando el uso de estos datos va a ser en este orden. Primero este, luego este, luego este, luego este, luego este y luego este. ¿Por qué? Porque tenemos cómo está organizada la hoja del CRP.
centro de trabajo 1, centro de trabajo 2 y centro de trabajo 3, ¿cierto? E internamente las capacidades necesarias están producto 1, producto 2. Entonces, el orden en el cual se van a empezar a utilizar estos parámetros va a ser ese. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco cuidadoso más la situación. Bueno, ya tenemos las capacidades disponibles del centro de trabajo 1, ¿cierto? Y de todos los centros de trabajo. Ahora vamos a empezar a utilizar esto que aparece acá, capacidad necesaria. La fórmula que dice PTCP11, o sea, ¿cuánto me representa en horas un P1? ¿Cuánto es? 0.20. ¿En qué centro de trabajo? En el 1, porque estoy arrancando en el centro de trabajo 1. Eso debe ser fijo, ¿no? Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por las entradas de periodos planificados del producto 1, que es este de acá. Yo dejé oculto eso para facilitar en mi referenciación. En el periodo I. Acuérdense que I ahí es periodo. Es eso lo que deben seleccionar. Ni se les ocurra el 1600. Porque eso que les va a dar va a ser una cosa que nada, que no tiene ningún sentido. Y si esto está en horas, 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 pues dará horas al cuadrado. Y entonces, pues acá en este caso nos dará nada. Necesitaremos horas porque no hay entradas de periodos planificados esa semana. ¿Cuántos decimales tengo yo aquí? 2 decimales. Al siguiente, entonces, ¿qué dice acá? TTC del producto 2 en el centro de trabajo 1. Aquí será, me voy ahora a este 0.67. Lo dejo fijo y lo multiplico por las entradas de periodos planificados ahora del producto 2, o sea, mi segunda fila aquí, del periodo, y esto que sea el periodo 1, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hago? Otra vez dejo 2 decimales y esto lo voy a arrastrar a la derecha. Y ahí encuentro que fíjese que se ha sido doble producto, pero ¿por qué tiene sentido el CRP? En casos como, por ejemplo, esta semana de acá, donde hay necesidades en términos de tiempo, tanto para un producto como para el otro. Los dos productos pasan simultáneamente por el centro de trabajo. Pues eso es lo que hace un CRP, evaluarlo si el centro de trabajo puede dar abasto para esas necesidades según cómo están planteadas. ¿Sí? Entonces, obviamente, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en la semana 6 no hay nada, no se necesita nada de tiempo. Es convertir, ¿qué está pasando ahí? Convirtiendo las entradas de periodos planificados de cada producto en horas requeridas del centro de trabajo. Y las otras 3 filas, pues ya es lo que mecánicamente ya sabemos. Ahora, en este caso, dice sumatoria de secas. Aquí sí que hay, ahora aquí sí hay que hacer una suma. ¿De qué? De las dos capacidades necesarias de los dos productos en ese centro de trabajo. ¿Listo? Entonces, esta será la suma. Aquí será la diferencia, porque es la desviación disponible menos necesaria. ¿Cierto? Aquí quedará así. Y al final tenemos que, bueno, acá hay unos negativos, 2 semanas que tienen valores negativos, y aquí será la acumulación. Recuerde que es este, y será este pasado más la desviación del periodo en cuestión. Y esto entonces se extiende hasta el final. Y entonces a la luz de ese resultado les hago la pregunta, ¿ese plan de producción es viable en el centro de trabajo 1? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo sobra al final de cuentas? ¿Cuánto tiempo, si se puede, porque sobra tiempo, cuánto tiempo sobra después de las 8 semanas? Esto, 6.641 horas estándar, la desviación. Para eso se calcula esa desviación. Ese es el tiempo, mucho tiempo, sí. Demasiado, sí, claro, podemos decir que mucho tiempo, pero recuerden que hay otra otro 30% de productos que no están ahí incluidos. Entonces, eso posiblemente pasen por ese centro de trabajo y les descuenten ahí tiempo. Bueno, ¿qué nos falta? Pues simplemente aquí será copiar estas 3 filas porque es ya la parte de evaluación debajo, aquí y aquí. Eso es igual en cada centro de trabajo, las 3, porque son las sumas, ¿cierto?
Y nos queda diligenciar la parte de las capacidades necesarias. Aquí sí nos toca antes buscar la coordenada, centro de trabajo versus producto. Entonces, ahora, estas tres filas las copié y las pegué en los otros dos centros de trabajo porque esos son relativos a la programación del centro de trabajo. Ahora viene ¿qué? Vamos para el centro de trabajo 2. ¿Qué está en la primera fila? ¿Qué producto? ¿Qué está en la primera fila? ¿Qué producto? P1, ¿cierto? En la primera fila está P1. Ahora estamos en el centro de trabajo 2. Voy a buscar cuánto dura un P1 en el centro de trabajo 2. Es esto, 1.25. Recuerde que ya evidenciamos ahora va luego seguirá luego luego este. ¿Listo? No se les olvide dejar eso fijo. Y lo multiplicamos por las entradas de precios planificados del producto 1, que es este. Mucho cuidado con ese diligenciamiento. Ahí es donde es mucha fuente de errores. Luego viene el de acá, ¿no? El del centro de trabajo 2, producto 2, lo dejamos fijo y multiplicamos por las entradas de precios planificados del producto 2, o sea, la segunda fila. Por esa razón es muy conveniente, para mí es muy conveniente haber cerrado las otras filas porque es mucha información que ya no la necesito. Yo necesito estas dos filas, donde hice la programación y la notificación ahí ya, pues pequeño. Eso ya está, entonces tengo aquí dos decimales, arrastro, esto se actualiza y encontramos que el centro de trabajo 2 también es viable. ¿Por qué? Porque son los 6.788 horas de tiempo. Terminamos con el centro de trabajo 3. Y en términos de cálculos vamos a llegar hasta ahí hoy en clase. ¿Listo? Centro de trabajo 3 está con el igual que el grupo en las 8. Entonces, es que el factor unitario, que será este de acá, ¿cierto? Lo que dura un P1 por estas entradas de precios planificados. Por eso está abajo escrita la fórmula, para que sepa, digamos, cómo hacer. ¿Listo? Y el otro es que el del centro de trabajo 3, producto 2, por las entradas de precios planificados del producto 2. Ahí tenemos eso. Y ya entonces arrastramos y a la derecha llega aquí es, uy, me pasó algo raro acá. Ah, aquí me pasó. Miren. ¿Sí? ¿Qué me pasó? No dejé fijo esto. Porque es más negativo de lo que aparece. 1998.30. ¿Qué significa? En el centro de trabajo 3 no se puede hacer el plan de producción. No se puede hacer el plan de producción. Hasta aquí hay preguntas sobre estos cálculos. Aquí hay de las 10. Gente de las 8. Para las personas de las 8, si usted si esta columna no aparece con su título, es porque eso a las 7. De la que para su columna va a ser bueno, a ver, bueno, con esto voy a cerrar porque aquí es donde comienza el novelón. Porque entonces, ¿qué hace Yuri cuando encuentra 1998 negativo aquí? ¿Se echa a llorar? Pues, querida, a usted le pagan es por dar soluciones, por dar propuestas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer un análisis y echar cuento y vamos a empezar a tocar en estos 8 minutos, porque para mí esto es como clave presentarles. A ver, la capacidad, el plan de capacidades, básicamente ese 1998 es una gran resta de una capacidad disponible y de una capacidad necesaria, ¿cierto? Eso es el excedente o faltante que queda. Bueno, entonces en una resta tenemos minuendo, sustraendo y diferencia.
Para que la diferencia sea positiva, ¿qué debe pasar con el sustraendo? Imaginémonos primero el sustraendo, porque me voy a ir por el lado de que, ya, con el sustraendo, debería ser pequeño, ¿cierto? Nuestro sustraendo, ¿quién es? La capacidad necesaria. El minuendo es la capacidad disponible, el sustraendo la capacidad necesaria, ¿cierto? En términos globales. Bueno, ahora, la capacidad necesaria, ¿quién nos la da? Si nos devolvemos a mirar esta tabla, la capacidad necesaria viene dada por estas fórmulas. ¿Qué elementos hay en la capacidad necesaria? Tenemos los TTC y tenemos la central de pedidos planificados. Las entradas de pedidos planificados, miremos ahora el pedazo de las entradas de pedidos planificados. Si usted echa para atrás las entradas de pedidos planificados, nos vamos a devolver a lo que hicimos al inicio y eso va a llegar a temas de demandas. Entonces, eso es directamente proporcional. El sustraendo lo disminuiría si entonces reduzco las demandas. ¿Habría lógica de hacer eso? No. Piensa ahora que estamos en un horizonte de 8 semanas. Ojo, se tiene que tomar decisiones y Yuri tiene que resolver esta vaina en 8 semanas. Tiene 2 meses. ¿Mover la demanda? No. Ahora miremos el TTC. Este cosito que es interesante. Ahora devolvámonos por acá. Vamos aquí al TTC. Y ahora, el TTC, esta vaina, ¿de quién depende? Pues de toda esta fiesta que tenemos acá atrás. ¿Quiénes son? Los tiempos, los ASUI e incluso estos parámetros de las proporcionalidades. Esas tres cosas intervienen. Bueno, miremoslo desde el punto de vista de estos términos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto fuera 3, en lugar de ser 3, fuera 4? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Directa de que esto de pronto se agranda. La consecuencia directa es que las UAPs aumentan. Las UAPs aumentan los TPC y por lo tanto la capacidad aumenta. Mover esto, cambiarlo, sería reducirlo a 2, a 1. ¿Eso en qué terreno se comienza a entrarse? En los terrenos del diseño del producto. ¿Vale? O sea, piense que ese 1998 yo lo podría, pensando disruptivamente, modificándolo si yo por allá modifico el diseño del producto. Entonces no le quito 3, sino que sea 2 o 1. Pero eso es una decisión que puedo tomar en 2 semanas, en 2 meses. No. Entonces piense que, por eso decían, diseño el producto, ¿para qué lo vemos en Developer 2, Developer 1? Ahí está, para que porque tiene implicaciones en la complejidad del proceso. Bueno, entonces por temas de diseño, no. Ahora, ¿qué pasa acá? Las UAPs dependen de quién, de los tiempos y de los factores de approach y de esto, ¿cierto? Ya lo vimos que eso es por temas de diseño. Ahora, si mirásemos, por ejemplo, este del ASUI, ¿en qué terreno nos empezamos a entrar? Son temas de porcentajes de productos sin defecto. ¿Qué puede estar involucrado? ¿Señor? No, porque se supone que es una línea de producción de la suite de la operación y la operación la hace usted en planta. Bueno, si el defecto está atribuido a la materia prima, ahí tendrá que mirar temas de proveedores. Le valgo el punto. Pero aquí el ASUI nos adentramos a una cosa, es un curso que ustedes están viendo ahora. Calidad, ¿cierto? Entonces ahí el ASUI puede estar dependiendo. Si el proceso es muy manual, tendría que pronto capacitar a la persona para que no haga movimientos torpes y dañe, haga. De pronto por elementos de mantenimiento de la máquina para que entonces la máquina no genere tantos errores. Temas de la materia prima para empezar a evaluar con los proveedores. Entonces, eso es por eso les digo que es un novelo, porque a partir del 1998, miren todas las cosas que pueden surgir allí. Todo eso usted lo puede trabajar en 2 meses. 2 meses que hay. Okay. Ahora, tiempos. Tendría que los tiempos subir, bueno, la subir tendría que subir, ¿no? Para que entonces las UAP se disminuyan para que el denominador sea grande. En tendrían que bajar los tiempos. Para bajar tiempos, tendrían que intervenir puesto de trabajo, factores ergonómicos, métodos de trabajo, o sea, todo Developer 1. ¿Eh? Sí, fíjense las consecuencias de un CRP, todo lo que usted puede echar de para atrás, ¿cierto? En 2 meses puedo hacer eso, un estudio de tiempo, modificar puesto de trabajo, hacer un análisis de ergonomía, de factores humanos, de temas de
del método de trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, parece que es muy complicado. O sea, todo eso que yo les estoy diciendo, los proveedores que usted decía, de la calidad, del método, de menos la demanda, ¿no? Eso puede usted pensarlo quizás como a mediano plazo, intervenirlo, no ignorarlo. Y del producto de pronto también a largo plazo, pero es que de pronto su competitividad está basada en el producto, entonces el producto no lo puede tocar. Entonces, el lado del sustraendo, que es lo que está restando, que debe disminuirse, es como computado, manipularlo, en ese lapso de tiempo de 2 meses. E incluso también, y eso no lo dije en el grupo de las 8, tendría que mirar de pronto el mismo análisis de procesos, mirar de pronto qué operaciones fusiono y cómo reorganizo. Para estas son decisiones que no son del corto plazo. ¿Qué nos quedaría entonces? El minuendo, que es la capacidad disponible. Y ese, para que la diferencia sea positiva, ¿qué tendría que hacer? Echar para arriba. Y entonces la capacidad disponible está determinada por qué. Solamente tenemos esto de acá. No más, no nos están dando ni jornadas laborales, ni factores de utilización, ni eficiencia. Entonces tendríamos o qué hacer para el centro de trabajo 13, o tendríamos que ampliar toda la bolsa de horas de todo el sistema, ¿cierto? Lo cual pues sería, pues sí, una cosa, pero tangiblemente tendríamos que manipular el número de empleados del centro de trabajo 3. Pero entonces esa ampliación del número de empleados puede tener doble interpretación o doble manejo. Si yo lo amplío y automáticamente me sube el 120, esa ampliación asume que usted está, ¿qué? Contratando empleados, ¿sí? Pero si usted dice, no, mira, en el centro de trabajo 1 y el 2 me sobró tiempo, entonces voy a aumentar el número de empleados del centro de trabajo 3, pero manteniendo los 120, lo sensato sería quitarle a un centro de trabajo y pasarle al centro de trabajo 3. Esas cuentas alegres funcionan si hay un supuesto de que los trabajadores, ¿eso cómo son? Ah, polivalentes. El supuesto es que los trabajadores, si los paso el centro de trabajo 1 al 3, tienen la facultad de hacer lo que vienen haciendo en el 1 y pueden hacer lo que hacen en el 3. Y entonces, hoy nuestra ingeniera industrial protagonista es Yuri. La respuesta será, venga, yo voy a decirle el número de empleados que más bien para que no le cueste tanto a la empresa, asumiendo que son polivalentes, más bien trasladar un número de empleados de un centro de trabajo al otro para hacer frente al plan de producción. Y no sale con, ay, no contrate tantos empleados, o aumente la jornada laboral, inventa horas extras, no. Una solución, porque esas son las soluciones que nos toca dar a nosotros, que sean viables y que no le carguen tanto a la empresa. Con eso nosotros arrancaremos entonces el viernes a hacer frente, a dar una solución a eso, no que hace, no se pudo, no se puede. Sí, o sea, ya no puede llegar hasta hacer esa manera porque le van a decir, ah, sí, no sabía que no se puede. Entonces, no, o sea, tiene que dar una respuesta y una propuesta ante esas problemáticas, ¿vale? Entonces, con estos 8 minutos, 10 minutos que les he robado ya de tiempo y 2 por encima del tiempo de repechaje, esto, para que ustedes puedan reflexionar que estas cosas tienen una historia detrás y tienen unas implicaciones detrás a nivel organizacional. ¿Sí? Y que entonces si están acá, si esta gente está fundida, entonces cómo las voy a hacer para convencerlas, si usted le mete temas del factor humano, el plata y toda esa historia, y la cuestión le hace honor a que nosotros tenemos que tener un pensamiento sistémico, porque todo lo que hay detrás, tiene, manipular eso, ¿qué me implica, qué acciones me implica llevar a cabo en la práctica en la empresa? ¿Sí? El resto del día, mañana tengo horario de consulta únicamente de 10 a 12 del día, por si acaso tienen dudas. El resto del día.